En la naturaleza, todos los animales corren peligro. Algunos más que otros, pero si no se cuidan la espalda, su vida puede verse truncada. A veces tienen suerte y otro animal de otra especie, que nunca han visto antes, puede echarles una mano. A veces, el motivo es desconocido. En cualquier caso, deberían considerarse afortunados. Hoy veremos 15 de los bebés protegidos por otros animales. Un oso rescata a un cuervo. Se sabe que los osos son simpáticos. Mira lo que ocurre cuando este oso encuentra a un cuervo ahogándose en un estanque a su lado. El oso se da cuenta del cuervo y lo alcanza con su pata como para sacarlo del agua. Tal vez sea para comérselo, pero observemos y veamos antes de sacar conclusiones. El oso saca al cuervo del agua con su boca aferrada a una de las alas del cuervo y lo deja caer al suelo antes de atender a su comida. El cuervo parece un poco fuera de sí e intenta volver a ponerse en pie, pero no parece que vaya a ser fácil. Finalmente, el cuervo puede levantarse y el oso sigue de espaldas al cuervo. Lo creas o no, el oso realmente salvó al cuervo de morir ahogado, ya que no tenía ningún interés en el cuervo después. ¡Qué gran hazaña la de este simpático y mimoso oso! El siguiente video muestra a un cuervo molestando a un gran oso polar al que no parece importarle que el cuervo le arranque el pelo. Finalmente siente algo y se da la vuelta, se da cuenta del cuervo, pero no le importa. Panda. En las primeras etapas de la existencia de un cachorro de panda, las pruebas genéticas son el único método para determinar su sexo. A esta edad no solo las madres son muy protectoras con sus bebés, sino que los pandas nacen sin genitales. Eso no es todo lo que les falta. Cuando nacen los pandas gigantes en su infancia son casi irreconocibles. Los pandas son animales rosados, arrugados, ciegos y gritones del tamaño de una pelota de béisbol cuando salen de sus madres en lugar de sus distintivos animales blancos y negros que conocemos. Los pandas nacen con un cuerpo frágil y no desarrollado. Los pandas recién nacidos pesan 1.900 libras. Los pandas recién nacidos pesan 1.900 veces el peso de sus madres, entre 3 y 5 onzas, lo que los convierte en los mamíferos más pequeños en comparación con sus madres. Los bebés panda no pueden ver, oír o gatear, por lo que dependen de sus madres para obtener leche y seguridad. Son tan indefensos que en sus primeras semanas de vida son incapaces de controlar su temperatura corporal o incluso de expulsar los residuos por sí mismos. Las madres panda no abandonan a sus hijos en estas primeras semanas porque la maternidad es una tarea muy dura. Los pandas que dan a luz a gemelos a veces solo pueden cuidar de uno de ellos y deben dejar al otro. Los científicos intervienen en cautividad para cuidar de la cría desatendida, incluso intentando cambiar a los cachorros para que ambos reciban la atención y la leche de su madre. Cachalote. Los cachalotes requieren el cuidado de sus madres. Los cetáceos son madres increíbles que dedican meses, si no años, a criar a sus crías, haciendo que su cría sea su principal objetivo, lo que requiere una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo por su parte. Estos esfuerzos maternos, por otro lado, aseguran la supervivencia de la cría y eventualmente la continuación del linaje. Todas las especies de ballenas amamantan a sus crías. Durante varios meses, aunque la duración varía según la especie. Las hembras de cachalote tienen 2 pezones ocultos bajo el ombligo, en 2 pequeños agujeros a ambos lados de la hendidura vaginal. Estos pétalos desaparecen cuando la cría crece y es destetada. Los cachalotes hembra y sus crías forman manadas de hasta 20 individuos alrededor de la edad de 4 años. El cachalote macho se separa ocasionalmente formando su propia manada con machos adultos más jóvenes. A medida que los machos envejecen, esta manada también se rompe cuando es molestada. Los cachalotes crean una formación de margerite con sus colas empujadas hacia afuera para proteger a un miembro vulnerable de la manada o a la cría. Ciempiés. Los ciempiés, que en latín significan 100 pies, son invertebrados como los insectos, las arañas y los crustáceos. Todos los ciempiés pertenecen a la clase Chilopata, que comprende más de 3.300 especies distintas.
La mayoría de los ciempiés son bichos excavadores que viven en el suelo o en la hojarasca, bajo la corteza de los árboles o detrás de las piedras. Aunque no se espera que un ciempié sea una madre maravillosa, un porcentaje sorprendente de ellos adoran a sus crías en un túnel subterráneo. Los ciempiés hembra del suelo, Geopelamorpha, y los ciempiés tropicales, Scolopendromorpha, depositan egmas. La madre envuelve su cuerpo sobre los huevos y se queda con ellos hasta que eclosionan, manteniéndolos a salvo. Sin embargo, hay un hecho fascinante con respecto a los ciempiés que usted podría no estar esperando. Los ciempiés, a pesar de su denominación común que significa 100 pies, pueden tener mucho más o menos de 100 patas, pero nunca exactamente 100. Un 100 pies puede tener tan poco como 15 pares de patas o tantos como 191 pares, dependiendo de la especie. Los 100 pies siempre tienen un número impar de pares de patas, independientemente de la especie. Cocodrilo. Si busca una de las madres más sorprendentemente compasivas del reino animal, diríjase a los ríos Zambezi o Okavango. En lugar del Nilo. Los cocodrilos del Nilo han estado presentes durante más de 80 millones de años, pero ahora hay muy pocos en las regiones en las que antes eran numerosos, como el río Nilo. No obstante, son comunes en muchos ríos y lagos del centro. Una de las razones citadas para esta longevidad evolutiva es que las hembras de cocodrilos son las madres más amables y cariñosas de todos los reptiles, a pesar de que ponen hasta 280 huevos para atraer a las hembras. Pero las hembras son dejadas para criar a las crías por su propia madre. Ahora los cocodrilos seleccionan un lugar adecuado para depositar y enterrar los trapos usando arena suave para cavar un nido de medio metro de profundidad a pocos metros de un río o lago en un lugar cálido y soleado para ayudar a la incubación y sin amenaza de inundación, y un lugar protegido. Cerca de tortugas, serpientes y lagartos, por ejemplo, abandonan sus huevos escondidos y las crías nacen listas para correr. Un cocodrilo se acerca a la orilla para recoger a sus hijos, como se muestra en este vídeo filmado en Uganda. A pesar de tener la mordedura más letal de la naturaleza, los recoge en una bolsa en el cuello bajo sus colmillos mortales y los lleva al agua. Araña. Mientras que los arácnidos muestran varios grados de cuidado maternal, Joanne Soulal, arqueóloga de la Universidad de las Indias Occidentales, cree que la araña sudamericana Mesa Bolivar Arantiacus es una fantástica madre araña. Según Soulal, esta colorida futura madre mantiene el saco de los huevos continuamente entre sus dientes hasta que eclosionan, privándose de alimento hasta que los niños emergen. Según Soulal, esta colorida madre sostiene el saco de huevos entre sus dientes hasta que eclosionan, privándose de alimento hasta que los niños emergen. Según Soulal, las madres arañas llevan los sacos de huevos en sus hileras u órganos productores de seda por seguridad. Cuando las arañas eclosionan, se montan en su espalda hasta que están preparadas para mudar y dejar su medio de transporte de 8 patas. Por otro lado, los niños araña pueden ser bastante traviesos. Según un nuevo estudio, algunas arañas hembras permiten que sus crías las devoren vivas, lo que demuestra que son madres muy sufridas. Las hembras maduran más lentamente que los machos, por lo que solo el 40% de las hembras tienen la oportunidad de reproducirse, y las que no lo consiguen, las llamadas hembras vírgenes, hacen todo lo posible por sobrevivir. Cuando los huevos eclosionan, tanto la madre como las hembras vírgenes producen un líquido nutritivo que dan a los bebés por la boca. Este es un procedimiento extremadamente exigente. Al final, la hembra se licúa y agota casi todos sus recursos. Orangután. Los orangutanes que vagan por las copas de los árboles de Borneo y Sumatra tienen la crianza más larga de todos los animales. Los primatólogos dicen que esto se debe a la gran cantidad de información que deben adquirir para vivir en la selva. Los recién nacidos de los orangutanes se aferran a sus madres, moviéndose juntos por las copas de los árboles y durmiendo en los mismos nidos. Los orangutanes de Borneo, por ejemplo, han aprendido a limpiarse la barbilla con puñados de hojas. Los orangutanes de Sumatra aprenden a recoger grandes cantidades de hojas para utilizarlas como cojines para el asiento y como protección para las manos cuando manipulan vainas con púas o rugosas.
Los babuinos rescatan a los antílopes. Los babuinos pueden volverse feroces cuando se ven amenazados y se unen a los depredadores para defender su territorio, pero ¿qué pasa cuando otro animal está en problemas? Observa cómo este guepardo ataca a un antílope y ve lo que ocurre a continuación. Tras una rápida carrera, el guepardo finalmente captura al antílope, pero un grupo de babuinos interviene y el guepardo abandona su presa. Los babuinos se enfrentan al guepardo, que les sisea, e incluso lo persiguen durante una corta distancia para asustar al guepardo. Los babuinos incluso van a ver al antílope para ver si está bien. El antílope parece herido, respirando en el suelo, pero finalmente se levanta y tiene dificultades para caminar entre los babuinos, pero vivirá para ver otro día. Los babuinos se unen a un leopardo esta vez y lo ahuyentan. Los babuinos son adversarios feroces y no hay que meterse con ellos. El cálao. Los cálaos han vivido en este planeta durante unos 15 millones de años. Según los registros fósiles, los cálaos tienen picos formidables y una de las especies, el cálao de pico alto, tiene picos de hasta 13 pulgadas de largo, lo cual es un pico muy grande en los bosques tropicales del sudeste asiático, las Islas Salomón y África. Utilizan sus fuertes picos para recolectar insectos y navegar a través de los densos árboles. Algunos picos son del tamaño de pavos, mientras que el cálao enano africano de pico rojo es el más pequeño de los cálaos. Lo que importa es que todos ellos tienen un aspecto bastante extraño. De todos modos, cuando se trata de la maternidad, la hembra pone los huevos con varios días de diferencia, lo que resulta en un patrón de eclosión escalonado. El macho tiene la extraordinaria habilidad de proteger a la madre y a los polluelos cerrando el agujero con paredes de barro y alimentando a la hembra mientras está incubando los huevos a través de un pequeño agujero en la pared. Los cálaos, que anidan en agujeros sin sellar, troncos o paredes de roca en el suelo, son las únicas especies que no realizan esta actividad. El salivazo. El salivazo puede ser el culpable si las plantas de sus árboles o el césped están cubiertos de espuma blanca. Los salivazos, también conocidos como froghapes, se llaman así por la secreción que generan, pero generalmente no causan mucho daño a las plantas a menos que estén en gran número. Un salivazo adulto saltará rápidamente de una planta si se le molesta. La hembra del salivazo deposita sus huevos en las áreas ocultas de las plantas anfitrionas, como debajo de los tallos y las hojas, y este salivazo se instala en un árbol. Depositará sus huevos en la corteza alrededor de la mayoría de las regiones del laúd. Los huevos de esta chinche eclosionan a mediados de la primavera y las ninfas pasan por varias mudas después de eclosionar. El exceso de savia es expulsado por el ano, donde se combina con una sustancia química generada por las glándulas epidérmicas que aumenta la viscosidad de la superficie y estabiliza la espuma, lo que le permite permanecer más tiempo. La espuma tiene varios objetivos, como proteger a la ninfa de los depredadores, aislarla de las fluctuaciones de temperatura y mantener un entorno de baja humedad para evitar que la ninfa se seque. Sombrero de boca grande. El Tyrannochromis macrostoma, a veces conocido como el sombrero de boca grande, es un pez enfermo que solo se encuentra en el lago Malawi y que adora los bajíos rocosos que ofrece el lago. Como cuida el sombrero de boca grande a sus hijos, lo hará durante 3 a 6 semanas o hasta que sean capaces de cuidar de sí mismos, lo que para la mayoría de los adolescentes implica aprender a llamar a la pizza a la cría por la boca. Se refiere a la práctica de criar a las crías en la boca, ya sea a partir de los huevos o después de la eclosión, por razones de seguridad, aunque un número de especies, como la rana de Darwin, lo hacen. Los peces que crían por la boca son, con mucho, los más comunes. La cría por la boca se ha desarrollado en numerosas familias de peces distintas por separado. Los peces que crían por la boca son a veces peces económicamente significativos, particularmente entre los filipinos y los arowanas, y la cría para ser cultivada artificialmente, la cosecha de alevines o conseguir que el pez que cría abra su boca y libere los alevines es crítica. La cosecha puede ser supervisada por una autoridad en el caso de
Especies en peligro de extinción como el arowana asiático para confirmar que la granja de peces es un productor legítimo de peces criados en cautividad Synodontis multi. Punctatus, un tipo de pez gato, engaña a otras especies de incubación bucal para que críen a sus crías. Cuando la cíclida pone sus huevos, el pez gato los consume antes de que la cíclida pueda recogerlos y poner sus propios huevos fecundados que la cíclida recoge creyendo que son suyos. Nikki. Renacuajos versus serpiente. Las ranas embrionarias, al igual que otros animales, pueden abandonar el huevo antes de tiempo si están en peligro. Un huevo es un lugar excelente para que un renacuajo viva en términos de alojamiento, ya que proporciona protección física y evita que el ocupante se deshidrate. Los huevos, al igual que muchas otras residencias encantadoras, no son necesariamente el mejor lugar para vivir. Estar empaquetados en una masa gelatinosa o en una nidada puede limitar la cantidad de oxígeno disponible para ciertos huevos de rana. Las inundaciones pueden arrastrar los huevos y las enfermedades fúngicas pueden destruirlos. También son una sabrosa comida para los depredadores como las serpientes y las avispas. Cuando se enfrentan a tal peligro, puede parecer que los huevos tienen pocas posibilidades de sobrevivir, pero los embriones de la rana arbórea de ojos rojos tienen algunos trucos bajo la manga. Desde México hasta Colombia, la hermosa rana arbórea de ojos rojos puede encontrarse en cualquier parte del mundo. La rana arbórea de ojos rojos puede encontrarse en las selvas. Karen Borkenton, una bióloga, descubrió que estos embriones son capaces de analizar una serie de riesgos de forma inesperada y que si surge el peligro pueden adoptar para eclosionar días antes de lo que lo harían normalmente. La técnica se conoce como eclosión ambientalmente linda y los investigadores han descubierto pruebas de que funciona para una variedad de especies incluyendo gusanos planos y caracoles, peces, ranas y salamandras, tortugas y pájaros. Cuando el vecindario se vuelve malo, tienes que salir de tu casa y simplemente correr por ella. Parece. Oso polar. Los osos polares de las regiones de hielo estacional, como la bahía de Hudson, llegan a la orilla en verano después de haber comido durante todo el invierno a las hembras que lo consiguieron en primavera y que son lo suficientemente grandes como para entrar en una madriguera de maternidad en otoño, que queda rápidamente cubierta por la nieve. 3 cachorros vulnerables a finales del otoño o principios del invierno y los amamantan hasta que están lo suficientemente sanos como para salir de la madriguera 3 o 4 meses más tarde. En la vida de un oso polar, la fase exigente se considera la más peligrosa. Entonces es el momento de despertar y es mejor que creas que mamá es un hambriento que ha pasado 8 meses sin una comida. Una vez que los cachorros son lo suficientemente maduros como para soportar los rigores del Ártico fuera de la madriguera, la hembra viajará inmediatamente al mar de hielo para cazar focas. Cuando los cachorros de oso polar nacen, la leche de su madre, el nivel de grasa y la composición de la leche de la madre cambian y se acercan a los 18 niveles de grasa cuando tienen 1 año de edad. Aunque las madres de osos polares pueden amamantar a sus cachorros hasta los 2 años de edad, algunas hembras los destetan después de su primer cumpleaños. Delfín. Ser madre siempre es difícil, pero se necesita algo extra para adoptar a un niño que no es tuyo y criarlo como si lo fuera. No todos los humanos son capaces de esto, pero los delfines y las madres sí, y ni siquiera son solo los niños de otros delfines. El primer ejemplo documentado de una madre mular salvaje que adopta una cría de otra especie ha sido reportado de acuerdo con un estudio reciente en los mares costeros cerca de la Polinesia Francesa. En 2014 los investigadores vieron a una madre mular cuidando de una cría macho de aspecto inusual, así como lo que se supone que es su hijo biológico. De 1 mes era corta y roma, a diferencia de los delfines mulares, que tienen picos estrechos. La adopción es rara en los animales salvajes, ya que la mayoría de las adopciones se producen entre miembros de la misma especie. En 2006, la primatóloga de la Universidad de Sao Paulo, Parche Izar, fue testigo de cómo un grupo de capuchinos cuidaba de un joven tití, lo que constituyó el único ejemplo científicamente registrado de un huérfano adoptado de una especie y un género diferentes, a pesar de que la madre ya tenía un hijo. La cría con cabeza de melón nunca se separó de su nueva madre una vez que llegó.
Se observó a los tres nadando juntos, lo que es raro porque las madres de los delfines suelen tener una sola cría a la vez. Suricata. Los grupos de suricatas pueden tener un tamaño de entre 3 y 50 miembros. Una pareja dominante, unos cuantos adultos adicionales que no se reproducen, un enjambre de crías, típicamente de muchas sesiones reproductivas, y un grupo de cachorros asombrosamente adorables constituyen la mayoría de ellos. Una tropa de suricatas saldrá de su cueva nocturna antes del amanecer y antes de salir a alimentarse durante el día deben calentarse en la parte superior de su madriguera durante varios minutos. Los suricatas en el sur de África se alimentan principalmente de escorpiones venenosos, pero se necesita tiempo para aprender a manejar esta presa mortal, por lo que las madres y otros miembros de la familia son tutores pacientes de sus crías y les enseñan a manejar los arácnidos con cuidado. Sin embargo, la sociedad de los suricatas tiene un lado siniestro y es bastante agradable después de que se establezca el orden reproductivo, pero se atará a cualquier subordinada que tenga la audacia de quedarse embarazada y dar a luz a sus hijos, que a menudo son masacrados.